bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Diálogo Jurídico, como siempre agradecida de su sintonía. En el día de hoy, pues, dentro de todos los temas que tratamos en Diálogo Jurídico, hemos traído a un invitado experto en el derecho penal. Y como tal, sé que ha llamado mucho la atención entre el público en general de este diálogo jurídico, cuando realmente se extingue la acción penal. Y siendo nuestro invitado abogado en ejercicio desde hace más de 2 décadas, litigante, especializado en derecho penal y que ha vivido el día a día y sabe cómo pues piensan los jueces y cuáles han sido ya las conclusiones finales con este tema sobre la extinción penal. Resulta que el licenciado que nos acompaña en el día de hoy, egresado de la Universidad Central del Este, docente en algún momento de diferentes materias, pero sobre todo en su función alterna al ejercicio del derecho como traductor judicial del idioma inglés y del idioma francés. Aparte de eso, pues, ha sido juez interino en diferentes estamentos del Poder Judicial, Juzgado de Paz, Cámara Civil y Comercial. Y nada, con él, pues, se acompaña una gran experiencia en lo que es el litigio, sobre todo en la provincia de la Altagracia. Pues hoy nos acompaña el licenciado Andy de León Ávila. Bienvenido, Andy. Gracias. Bueno, una presentación que me he quedado. Ni yo sabía esas cosas. Bueno. Sí, gracias por la acogida, por la invitación en tu programa. Y estamos acá para ver cómo podemos contestar algunas de las interrogantes que existen sobre ese tema principal que trataremos en el día de hoy, que es la extinción de la acción penal. Perfecto. Pero también tratar de que al final del programa, si es posible, queden más preguntas que respuestas. Y ya verás por qué. Bueno, te lo voy a dejar de sorpresa. Mira qué interesante, porque también nuestro diálogo jurídico tiene como característica que después del programa siempre nos llegan inquietudes que a veces contestamos en el próximo programa, así que maravilloso que sea así y que despierte en nuestro público muchas interrogantes, pero al mismo tiempo en este lenguaje llano y práctico que nos caracteriza, nuestra audiencia quede edificada de un tema tan importante como es la extinción de la acción penal. Pero antes de eso me llamó la atención, y sé que al público también, a nuestra audiencia, traductor judicial. ¿Desde cuándo tú eres traductor? Año 2011. Pero ya tienes bastante experiencia. De hecho, yo que te veo en los tribunales y coincidimos tanto, sé que prácticamente a diario que tú tienes que servir de traductor, ¿verdad? Es un tema sí, porque fíjate, el asunto de la función del traductor, del intérprete judicial, está sobre todo en lo que es el derecho penal, está muy ligado al derecho de los internos, de los imputados y al derecho de las víctimas también. Claro. Encontramos... Es un derecho constitucional que le asiste a entender de qué se le está acusando. Exactamente. O sea, tú entender de qué se te está acusando es la base fundamental del derecho de defensa. Por eso encontramos la figura del intérprete judicial desde el principio del Código Procesal Penal, por ejemplo, ya en el artículo 18, cuando se te habla de la formulación precisa de cargos y del derecho de defensa. Entonces te habla de que el imputado tiene el derecho desde los primeros actos del proceso a ser asistido por un intérprete judicial cuando no hable el idioma, o básicamente por un intérprete, claro, en este caso. Y nosotros que estamos en una zona turística que obviamente hay muchos delincuentes o imputados, vamos a llamarle así, dominicanos, también hay muchos extranjeros que no hablan el idioma español. No es así, personas que se ven involucradas, vamos a llamarle como le llaman en el tema de los niños y adolescentes, personas en conflicto con la ley. Porque puede ser tanto en el caso del imputado como en el caso de las víctimas. Tenemos también muchos extranjeros que nos visitan y que a veces lamentablemente son víctimas de asuntos de conflicto con la ley. Claro. Entonces ahí tú tienes la doble función de que el tribunal te puede llamar para que
asistas en una audiencia en la traducción, sea idioma inglés o francés, y también ya documentalmente pues tú traduces. Sí, porque también de hecho es una disposición incluso que se encuentra inserta en el Código Procesal Penal, que todos los documentos que vayan a utilizarse en un proceso penal, pero es un principio general incluso del derecho, deben estar en idioma español. Y que entonces esos documentos, para poder ser introducidos al proceso, deben estar, si vienen en un idioma extranjero, deben estar debidamente traducidos por un intérprete judicial. Exacto. Aparte también de que el imputado y la víctima tienen el derecho de que cualquier documento que les sea presentado en un idioma diferente al suyo, entonces les sea traducido a su idioma, para ellos poder entonces comprender de qué se trata el proceso, ya sea en su calidad de imputado o de víctima. Exacto. Si el intérprete es incluso aportado por el Estado de manera obligatoria, igual que lo es la defensa técnica para las personas que no tienen recursos. Exacto. Es decir, que el Estado tiene la obligación de aportarle al imputado ese servicio. Y de hecho a la víctima también. Incluso los testigos. El intérprete es una parte, como te decía, que está totalmente ligada al proceso. Exacto. En todas sus etapas. Incluso si vemos, por ejemplo, el artículo 315, que establece las causas de suspensión y lo que llamamos así comúnmente los aplazamientos en los procesos, la inasistencia del intérprete es una causa de suspensión. Si hay una víctima o un imputado que no habla el idioma, pues si el intérprete no está presente, no se puede conocer el proceso. Pero ellos pudieran llevar su intérprete judicial en caso de que no quieran el asignado por el tribunal. Sí, ellos podrían. Y de hecho, en ocasiones en las que hay idiomas que son quizá a veces un poquito poco comunes o difíciles de conseguir un intérprete judicial, la ley establece que se le permite llevar a una persona que domine el idioma, pero que lógicamente esa persona no debe tener o no debería tener ninguna vinculación directa con ninguna de las partes. Exacto. Y debe ser, en caso de que no sea un intérprete judicial, entonces debe ser aceptada esa persona por todas las partes de manera común. Bueno, muy bien, pues ahí hemos aprendido un poco dentro del expertise del licenciado Andy de León, lo que es el intérprete judicial y sus funciones específicamente en los tribunales. Vamos a hacer una primera pausa, Andy, y al regresar pues ya entraremos en lo que es el tema central de hoy en Diálogo Jurídico, la extinción de la acción penal, después de esta pausa. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Boletín informativo de la Oficina Senatorial de la Altagracia. El senador Dr. Rafael Barón Duluc Cholitín ha presentado oficialmente las instalaciones de la Oficina Senatorial de la provincia La Altagracia. Durante una serie de encuentros importantes, el senador Cholitín interactuó con diversos sectores de la comunidad. Destacó la reunión con el sector educativo donde conversó con Esteban Castillo, director regional de educación,
sobre el reciente año escolar y las estrategias para mejorar la educación en nuestra provincia, reflejando el compromiso del senador con el avance y la calidad de la educación en la Altagracia. También se reunió con miembros de la Federación de Juntas de Vecinos, presidida por Julio César Cedeño y varios presidentes de juntas de vecinos. Tuvo una productiva conversación con el sector empresarial junto a Janet Cedeño, presidenta de la Cámara de Comercio, y un amplio grupo de empresarios locales. Estos encuentros subrayan la importancia de la colaboración para enfrentar los retos locales. Otro momento clave fue el diálogo con los dirigentes del PRM y así también con los dirigentes de COGDEPAL. Este intercambio reafirma el enfoque inclusivo y colaborativo del senador para el desarrollo provincial. Nuestra oficina senatorial está abierta para todos los altagracianos. Estamos aquí para escuchar, planificar y gestionar soluciones colectivas que impulsen el progreso de nuestra provincia. Les invitamos a visitar nuestra oficina de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en Plaza Tavera Center. Juntos, sigamos trabajando por un futuro brillante para la Altagracia. Doctor Rafael Barón Duluc, Cholitín, senador, Provincia La Altagracia. Una buena fumada puede contar su historia. Barón Duluc Cigar Lounge, con un salón moderno y exclusivo para saborear el placer. Varios tipos para elegir, cada uno hecho a la medida para una experiencia sorprendente. Abiertos Anyway, calle Bienvenido Creales, Plaza Aura Local 3A. Para pedidos 829-242-0692. Barón Duluc, el placer de fumar. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, como siempre agradecida de su sintonía e invitándoles a que nos puedan contactar a través de las diferentes plataformas de TV y Way Digital. Siempre presta a contestarles sus preguntas e inquietudes e inclusive recibir de ustedes propuestas de temas que quieran que tratemos en Diálogo Jurídico. Bien, pues hoy con el licenciado Andy de León Ávila, quien nos va a dialogar sobre la extinción de la acción penal. ¿Qué es la extinción de la acción penal, Andy? La extinción de la acción penal, como su nombre lo indica, básicamente es cuando el proceso penal concluye sin que se haya producido una sentencia, ya sea de condena o de absolución. Okay. Es decir, son situaciones que hacen que el proceso concluya antes de concluir. Vamos a llamarle básicamente por así. Por eso la extinción. Por eso la extinción. Extinguen son situaciones que extinguen el proceso normalmente eso va normalmente en favor del imputado. Que es una figura que trajo el Código Procesal Penal vigente. Es así. Podríamos llamarle que sí, que es una figura nueva en nuestro Código Procesal Penal, o por lo menos la mayoría de las causas de la extinción son nuevas. Y lo que va llamado es a evitar la eternización de los procesos y evitar que un proceso... Lo que intenta el legislador con la figura de la extinción, sobre todo con la que vamos a analizar más a fondo, es brindar seguridad jurídica a las personas. Evitar en este caso al imputado, bueno, al imputado y también a la víctima. Sí. Y te digo por qué a la víctima. Porque los procesos deben concluir. El plazo razonable, el principio de plazo razonable va tanto en favor del imputado como de la víctima y de la sociedad en su conjunto. No se puede someter a una persona a un proceso penal, ya sea como imputado o como víctima, que sea eterno, que no tenga un fin. Todo debe tener una conclusión para permitir el cierre, sobre todo en procesos en los que la víctima ha sufrido situaciones traumáticas, como casos que atentan contra la vida, contra la integridad física de las personas. Aunque todo el mundo quiere que se haga justicia. Todo el mundo quiere que se haga justicia. Y es difícil después que tú esperaste tantos años que en lugar de recibir, aunque es una sentencia absolutoria, pues
encontrarte con que te han extinguido la acción penal. Pero precisamente eso está instituido allí para tratar de vencer la inercia de los actores. Okay. Y que al Porque final... saben que está ese recurso ahí. Exactamente. Y como que al final un reloj, tic, 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 ahí. haya que tomar una decisión, que eso no se quede. Claro. Sí, entonces, en este caso, como te decía, venimos hoy a ver varias causas de la extinción de la acción. Hay algunas que vienen por default, como decimos, que son causas obvias y que no se prestan a discusión. Por ejemplo, la primera de ellas que figura en el código, en el artículo 44, numeral 1, es la muerte del imputado. Obvio, exacto. Ya ahí no se puede hacer nada. Exactamente. Ya porque el hecho no se puede traspasar a sus continuadores jurídicos. Es decir, es un hecho personal. Los hechos penales son personales y si el imputado muere, pues se extingue la acción. La segunda causa que tiene ese artículo es la prescripción de la acción. Esa la vamos a ver en más detalle porque es algo que tiene que ver con el tiempo. Claro. Y que tiene sus bemoles para los especialistas, sobre todo en derecho civil. Podrían encontrarse incluso extraño ese cálculo y ese cómputo y ese funcionamiento, la manera de funcionar de la prescripción de la acción en materia penal. Sí. Y hay otras, por ejemplo, una amnistía, extingue la acción penal, el abandono de la acusación o el retiro de la acusación en algunos casos, el desistimiento de la víctima cuando son acciones de acción privada puramente, por ejemplo, el pago de la multa cuando es una acción penal que se sanciona solamente con multa, pues si el imputado dice no voluntariamente. Por ejemplo, caso clásico que podríamos citar para el pago de la multa, cuando tú te vas en un semáforo en rojo, se te impone una multa por esa infracción, el Estado tiene una acción penal en tu contra, pero tú pagas la multa y se extingue esa acción. Ok, exacto. Hay cosas que son obvias. ¿Y se tiene que declarar o se presume? No, en esos casos tú tienes que, el juez no tiene que declararlo, pero con el simple hecho de tú presentar el pago de la multa, pues ya entonces se elimina ese tema de tu expediente. Eso es tan sencillo como eso. Pero hay otras causas que se prestan a interpretación o que deben ser a veces interpretadas porque no son automáticas. Es el caso que te citaba de la prescripción y es el caso de el vencimiento del plazo máximo del proceso y también el vencimiento del plazo máximo del proceso preparatorio sin que se haya presentado la acusación. Entonces, me gustaría que nos concentremos en esas tres y que veamos, qué sé yo, sus semejanzas, sus diferencias y compararlas quizás con otro derecho. Que va a llamar mucho la atención porque son muchos los procesos que por cúmulo de expediente y por situaciones hasta probatorias, el mismo fiscal que a veces no presenta o no culmina la investigación a tiempo, preocupa mucho a las partes en el proceso, sea víctima o sea imputado, y sabiendo que tienen pues un plazo encima, a veces corren con esa posibilidad de que se extinga la acción penal. Sí, es un tema. Mira, lo primero es que en cuanto a la prescripción, por ejemplo, te decía que podría chocar un poco para los abogados que ejercemos también. Tú también ejerces un poco de derecho civil, aunque un poquito menos. Y podría chocar porque la acción civil, tú sabes que prescribe tras cierto plazo, pero para tú interrumpir esa prescripción simplemente tienes que accionar a través de tu acto de emplazamiento, notificas tu demanda, la depositas al tribunal, etcétera, fijas audiencia y con eso tú interrumpes la prescripción de tu acción civil. Ya tú accionaste. ¿Entiendes? Mientras que en materia penal la prescripción es diferente. Tú puedes, por ejemplo, depositar tu querella como víctima, constituirte en querellante, depositar tu querella y accionar. Puede también solicitarse una medida de coerción en contra del imputado e imponérsele esa medida de coerción y aún eso no interrumpe la prescripción de la acción. ¿No la interrumpe? No la interrumpe. Eso es algo muy interesante que porque trae. Porque eso es como antes del proceso de acusación.
Exactamente. Ese es el punto. Exacto. Ese es el punto. Que muchas personas creen que ya porque te dictaron prisión preventiva 18 meses, ya el proceso inició y prácticamente tú has sido prejuzgado, pero no es así. No es así, es así. Lo que inicia con la medida de coerción es la etapa de la investigación del proceso. Exactamente. Pero no el proceso como tal en sí. El proceso penal tiene unas etapas que son un poquito, muy particulares de ese proceso en particular, valga la redundancia. En este caso, con el tema de la prescripción, las acciones penales prescriben en un plazo igual al plazo máximo de la pena imponible por la infracción, sin que ese plazo pueda nunca ser mayor de 10 años ni menor de 3. Me explico. Una infracción que la ley condene con una pena de 5 años, pues entonces prescribe a los 5 años. Sí o sí, no importa en qué etapa esté el del proceso. No, ese es el tema, ahí vamos a ver. Es para iniciar el proceso, porque la prescripción lo que busca es que el proceso termine antes de iniciar. Vamos a llamarla así, que el proceso no llegue a iniciarse de manera formal. Lo que interrumpe ese plazo de prescripción entonces sería la presentación de una acusación del Ministerio Público. Una acusación por parte del Ministerio Público. Me explico. Una persona es arrestada por un hecho cualquiera, o sin ser arrestada se le impone una medida de coerción a raíz de una querella que se haya presentado ante el tribunal, pero el Ministerio Público no concluye su investigación en el plazo en que prescribe la acción, en el plazo que tiene la acción para prescribir, que es el mínimo de 3 años, y no presenta la acusación. Entonces, si no se presenta una acusación en ese plazo, aun cuando tú como querellante, por ejemplo, tú hayas presentado tu querella, hayas ido a la fiscalía, mire, yo estoy aquí, yo quiero que se conozca mi proceso, etcétera, aun cuando tú estés en esa situación, entonces la acción va a prescribir. No se interrumpe el plazo. Pero como te decía, todo esto son cosas que deben analizarse a fondo, porque hay criterios incluso jurisprudenciales en contrario. ¿Por qué? Resulta que en la acción penal hay una acción pública que corresponde al Estado y que es la que debe llevar la Fiscalía como representante del Poder Punitivo del Estado, en este caso. Pero también hay una acción privada que le corresponde a la víctima, motorizarla. En algunas ocasiones ha decidido, hay una sentencia incluso de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, que luego fue recurrida en casación y fue confirmado ese criterio por la Suprema Corte, de que esa acción de la víctima, esa querella, se equipara a lo que es una acusación privada, y entonces esa presentación de esa acusación privada interrumpe ese plazo. Sin embargo, hay otros juristas, hay doctrina y también, de hecho, hay decisiones que van en contrario, decisiones de tribunales que van en contrario, de que cuando se habla de acusación en los términos de la norma, para ese caso en particular es la acusación del Ministerio Público, la acusación pública, que una acusación privada no podría interrumpir el plazo, más que en los casos de una acción privada, por ejemplo, violación a la ley de cheques. Entonces, es algo que se presta interpretación. Exactamente, pero me surge la pregunta, Andy, en un homicidio, ¿verdad? ¿Qué tiempo tiene la víctima o el Ministerio Público para acusar o perseguir a ese imputado, y que luego ese imputado, después de X tiempo, te estoy hablando ya un hecho que ocurrió hace 3 años, 4 años, que no se había identificado quién era la persona? O sea, ¿a partir de cuándo empieza a correr ese plazo para saber si la acción se puede reclamar la extinción o no de la acción penal? Mira, ese caso, por ejemplo, hay casos en que la acción penal no prescribe, y hay situaciones que suspenden
también lo que es la prescripción de la acción. Perfecto. Sí. Por ejemplo, El homicidio. El homicidio. Atentados contra la vida humana, no. Casos de genocidio, casos que el Estado esté obligado a perseguirlos por temas de tratados internacionales, son casos en que la acción no prescribe. Hay otros casos que provocan la suspensión de la prescripción. Por ejemplo, en el caso de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones que cometa una acción en ese ejercicio de funciones, mientras esté en el cargo, la acción se suspende. Okay. Siempre y cuando no se haya iniciado el procedimiento en su contra. ¿Por qué se hace eso? Bueno, lógicamente porque como el funcionario todavía está en el cargo y comete esa infracción en el ejercicio de sus funciones, puede que no se descubra hasta tanto no salga del cargo. Exacto. Y sería muy fácil después decir, no, bueno, ya el tiempo pasó y no se puede hacer nada. Claro. Entonces, hay situaciones que muy son importante la aclaración, Andy. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar continuamos con este tema. Lubricentro Rochel es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochel y Rochel Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochel. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochel.com.do. Rochel, una marca de servicio. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Una buena fumada puede contar su historia. Baron Deluxe Cigar Lounge, con un salón moderno y exclusivo para saborear el placer. Varios tipos para elegir, cada uno hecho a la medida para una experiencia sorprendente. Abiertos Anyway, calle Bienvenido Creales Plaza, Aura Local 3A. Para pedidos 829-242-0692. Baron Deluxe, el placer de fumar. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, hoy acompañada del licenciado Andy de León, quien nos está dialogando sobre la extinción de la acción penal. Y hablamos de una de las causas principales, que es la prescripción. No sé si se te quedó algo más que acotar sobre la prescripción y los casos en que procedería a declarar la extinción. Bueno, sobre la prescripción nos quedó, como te decía, nos quedamos en la parte de que hay cosas que suspenden ese plazo. Sí. Por ejemplo, si se ha iniciado el proceso, quizá con una citación del imputado o una medida de coerción, y antes de que se presente la acusación, el imputado es declarado en rebeldía, entonces el proceso, la prescripción se suspende. Queda suspendida, por supuesto. Queda suspendida. No importa el tiempo que pase, porque hay muchos rebeldes que no aparecen ni debajo de la tierra. Exactamente, no importa el tiempo que pase.
Lo único que ahora esta modificación que te acabo de mencionar de la ley 1015 introduce una pequeña diferencia, y es que antes la rebeldía del imputado se encontraba entre las causas de interrupción del plazo, y ahora la rebeldía se encuentra entre las causas de suspensión. Ok. La diferencia básica entre la interrupción y la suspensión es que cuando el plazo se interrumpe, entonces si hay que hacer cualquier cálculo de ese plazo nuevamente, se inicia desde cero, mientras que cuando solo se suspende, entonces el plazo se retoma cuando cesa la causa. Okay. Por ejemplo, en el caso del imputado declarado en rebeldía, para el tema de la prescripción de la acción, se retomaría la prescripción, el cómputo de la prescripción, a partir de que el imputado sea capturado o que se presente voluntariamente. Muy bien, excelente. Entonces, el siguiente caso que queremos ver, que es un tanto semejante a este porque está relacionado al tiempo, es el de la extinción por el vencimiento del plazo máximo de la etapa o del periodo preparatorio sin que se presente una acusación del Ministerio Público. ¿Cuál es el plazo? El Ministerio Público tiene, cuando se ha dictado una medida de coerción privativa de libertad en contra del imputado, a partir de ese momento en que se dicta la medida, tiene 3 meses de plazo para presentar una acusación o requerimiento conclusivo, que puede ser diferente, puede ser un archivo. Si concluida su investigación, el Ministerio Público estima que no hay base para presentar acusación, pues puede archivar el proceso. Cosa que llega incluso a pasar más comúnmente de lo que podemos entender. Aunque el imputado esté bajo prisión. Aunque el imputado esté bajo prisión. Claro. Serían 3 meses en ese caso. En caso de que el imputado haya sido puesto en libertad con una medida de coerción diferente desde el inicio de la investigación, entonces el plazo es 6 meses. Y me explico, me detengo aquí. Las medidas de coerción pueden ser revisadas, pueden hacerse cesar, pueden variarse en cualquier momento. Y entonces, ¿qué sucede? Si el imputado es puesto bajo arresto, se le impone medida de coerción privativa de libertad, el plazo es de 3 meses, aun cuando esa medida de coerción varíe. Es decir, que si el imputado solicita una variación de medida de coerción o incluso una apelación de la medida y él es puesto en libertad, ya el Ministerio Público seguirá contando solamente con el plazo de 3 meses para concluir su investigación. No es que se le va entonces a extender a los 6 meses, que sucede en el caso de que el imputado es puesto bajo otra medida desde el inicio del proceso. ¿Entiendes? Entonces, esa parte es también interesante. A veces podría decirse, no, pero lo que pasa es que a él lo soltaron en una semana. Bueno, sí, pero solamente sigue teniendo 3 meses para concluir su investigación. Y cuando el expediente se califica como complejo, ¿qué plazo tendría? Los plazos se extienden. En el caso de los expedientes complejos, hubo una modificación que lo extendió, si mal no recuerdo, a 6 meses. Tendría que confirmar. O sea, independientemente de que el imputado tenga una medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva, son 6 meses. Para concluir la investigación, presentar la acusación. Y presentar la acusación. Sí. Tengo que confirmarte el plazo, porque como te digo, hubo una modificación que modificó algunos de los plazos. Entonces, ¿qué pasa? En el caso entonces de que hayan transcurrido esos 3 meses y el Ministerio Público no presenta acusación, hay que intimarlo, hay que hacer un procedimiento previo para poder beneficiarse de esa omisión y pedir la extinción. Exactamente, ahí te iba. Esa no es automática. No es como las otras que habíamos tratado, que habíamos mencionado anteriormente. Las que tienen que ver con el tiempo no son automáticas ninguna. ¿Por qué? Porque, como acabas de decir, en caso de que transcurra el plazo, si primero el plazo no ha transcurrido, antes de que transcurran los 3 meses, si el Ministerio Público entiende que necesita más tiempo para continuar con su investigación, puede solicitar una única prórroga que sería de un máximo de 2 meses. Es decir, puede solicitar una prórroga antes de que concluyan los 3 meses para que le den un máximo de 2 meses. ¿Quién se la da la prórroga? El tribunal apoderado del control de la instrucción del proceso, que es el juzgado de la instrucción. De la instrucción, Entonces él tiene que solicitarlo al juez, motivarlo, el juez fija una audiencia, escucha al imputado y luego de escuchar su opinión, entonces si entiende que da lugar a prorrogar el plazo de la investigación, lo puede prorrogar por hasta 2 meses, lo que significa... ¿Y qué justificación puede dar él para que le otorguen esos 2 meses? ¿Que tiene cúmulo de trabajo? Bueno,
es un poquito... Porque ya poniéndose en el lugar del imputado, obviamente, ¿qué causa puede alegar el Ministerio Público para pedir esa prórroga? Para pedir la prórroga hay causas. Yo entiendo que sí que hay causas. Y, por ejemplo, te diría una experticia que se está realizando y que no ha podido concluirse por alguna razón o motivo cualquiera. Ajeno al Ministerio Público, exactamente. Miren, yo por ejemplo le pedí a tal institución que me diera las certificaciones de tal cosa y esas certificaciones no me han sido entregadas. Le pedí a Superintendencia de Bancos que me entregaron una certificación acerca de los movimientos bancarios de tal persona, no me los ha entregado. Entonces yo necesito más tiempo para concluir mi investigación, tengo que esperar que eso llegue para poderlo presentar, porque si no, o archivo o no tengo caso. ¿Entiendes? Eso hay situaciones en las que puede Pero darse. aún con prórroga o sin prórroga, entonces ¿quién determina o quién falla la extinción de la acción penal? Luego de que concluye el plazo, sea con o sin prórroga, entonces el juez de oficio o a petición de parte tiene que intimar al Ministerio Público. Para que el Ministerio Público, exactamente, y tiene que darle un plazo al Ministerio Público común de 15 días al Ministerio Público y a la víctima, en caso de que haya una diferente del Estado, para que presenten un requerimiento conclusivo. Esos 15 días son laborables. Los plazos en materia penal normalmente son laborables. Básicamente son pocos los casos que se pudiera decir que se declaran extinguidos de esa forma. Porque si te dan tantas oportunidades, pues el Ministerio Público obvio que va a presentar su acusación. Pero ese plazo incluso comienza a correr como cualquier otro plazo cuando se le notifica al Ministerio Público. Es decir, que no es tampoco que a los 3 meses, si el juez no lo hace de oficio, tiene que ir la parte donde el juez decirle, mire señor juez, pero ya se me venció el plazo, por favor intime. El juez tiene 5 días para hacer esa intimación. Luego de que hace esa intimación, tiene que notificarlo al Ministerio Público, y a partir de que el Ministerio Público es notificado de eso, entonces tiene 15 días laborables para presentar sus requerimientos. Si no la presenta, entonces se vuelve al juez. Se vuelve al juez, mire, no lo presentó, y ahí entonces el juez declara la extinción de la acción por vencimiento de ese plazo. Que como te decía, es en principio de 3 meses si la persona se le ha dictado medida de coerción privativa de libertad, o de 6 meses si está en libertad. Esa parte es muy importante. Esa muy última, importante, claro. La de los 6 meses en libertad. ¿Por qué? Porque por muchos casos bagatelas, podríamos llamarle, la persona es arrestado por cualquier situación, lo ponen en libertad con el plazo de, como dicen normalmente los imputados, me pusieron a firmar 6 meses. Y las personas a veces entienden que si pasan esos 6 meses firmando, ya eso quedó ahí. Mira, ya pasaron los 6 meses y eso quedó ahí. Si no se hace la intimación al Ministerio Público para que presente su acusación, ya sea el juez de oficio o a solicitud de la parte, el proceso sigue en pie, sigue vigente. Lo que él no va a tener que seguir firmando después de los 6 meses porque le dictaron 6 meses de medida de coerción. No, ese es otro tema. Sí, tiene que seguir. Porque las medidas de coerción se dictan en principio por un plazo, pero como son medidas ordenadas por un juez, solamente pueden cesar cuando un juez ordene lo contrario. Pues mira qué dato más importante, porque muchas personas tienen el criterio de que transcurrido ese plazo no tienen que regresar más. Ya yo no tengo que volver por ahí. Y hay un pequeño vacío a veces en términos de procedimiento en la fiscalía, que al final el libro, la firma, que no se sabe cuánto tiempo le queda y demás, pero ya la información que tú estás dando es muy precisa, o sea, debe de continuar hasta que se presente la acusación y se le varíe la medida. Y se varíe esa medida, se haga cesar. Exacto. Porque ahí es donde viene que la persona pasa 6 meses firmando y no vuelve por ahí. Resulta que como el proceso no se ha extinguido, hay un fiscal que encuentra su carpeta fiscal y dice, pero yo tengo un proceso aquí abierto, déjame presentar una acusación. Presenta una acusación, a veces no tiene el teléfono, a veces no tiene la dirección exacta de esa persona que fue puesta en libertad, a veces la persona se ha mudado y resulta que presenta alguna acusación, lo citan con el procedimiento de citación en la puerta del tribunal, que todos sabemos que es totalmente ineficaz, y la persona se le conoce una audiencia preliminar y es declarado en rebeldía. Y tú estás muy tranquilo, muy campante un día en el parque y alguien te arresta porque tú tienes una sentencia de rebeldía en tu contra y tú no sabías ni siquiera que tenías un proceso. Exactamente, interesantísimo, Andy. Vamos a hacer otra pausa y al regresar entonces continuamos con las causas de extinción de la acción penal después de esta pausa.
Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana hoy. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro Punta Cana hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. En la vida, hay momentos que nos marcan para siempre, instantes que, aunque breves, dejan una huella imborrable en nuestros corazones. Hoy recordamos con emoción a Aurieli Esther Calderón Jiménez, una joven cuya luz brilló intensamente en su paso por el Liceo Gerardo Hansen. El 27 de agosto del 2022, en un acto lleno de promesas y sueños, el alcalde Rafael Barón Duluc Cholitín hizo entrega de una beca universitaria a Aurieli, quien había demostrado ser la máxima excelencia académica en su promoción. Su vida, sin embargo, se vio truncada de manera trágica el 19 de septiembre de ese mismo año, cuando el huracán Fiona se llevó no solo su vida, sino también parte del futuro de su comunidad. Aurieli, nacida el 28 de septiembre del 2004, siempre fue una estudiante brillante, una hija ejemplar, y su contagiosa alegría iluminaba a quienes le rodeaban. Hoy, 2 años después, nos reunimos nuevamente en el centro educativo que la vio crecer, para rendir un homenaje que trasciende el tiempo. El doctor Rafael Barón Duluc Cholitín, ahora como senador, instituyó formalmente la beca Aurieli Esther Calderón Jiménez, un tributo que no solo reconoce la excelencia académica, sino que también celebra los valores que Aurieli presentó: esfuerzo, dedicación y amor por el aprendizaje. El entusiasmo con el que los estudiantes del Liceo Gerardo Hansen recibieron al senador refleja la unión y el compromiso de una comunidad dedicada a avanzar en el camino de la educación. La beca Aurieli Esther Calderón Jiménez, de la Oficina Senatorial de la Provincia de la Altagracia, se erige como un faro de esperanza, recordándonos que el reconocimiento y la pasión por aprender son la mejor forma de honrar su memoria. La iniciativa del senador Cholitín no solo honra a Aurieli, sino que también invita a todos los jóvenes a soñar en grande, a esforzarse por alcanzar sus metas. Sigamos construyendo un futuro donde la excelencia académica y el compromiso con la comunidad sean nuestras mayores prioridades. Dr. Rafael Barón Duluc Cholitín, senador de la provincia de la Altagracia.
Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, hoy acompañada del licenciado Andy de León Ávila, quien nos está exponiendo pues las diferentes causas de la extinción de la acción penal. Entonces, Andy, la tercera causa de las que mencionaste más importantes, ¿cuál sería? Esa es la de extinción por el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso penal. Ok. En principio, cuando se promulgó el Código Procesal Penal, nuevo código como le llamamos, que a pesar de que ya tiene 20 años, sí, pero sigue siendo nuevo. 20 años de estarse aplicando, porque tiene 22 de haberse promulgado. Pero sigue siendo nuevo. El otro tenía 400 casi. Bueno, era sí, la traducción del 1888. 300 y tanto, exactamente. O sea que, bueno, ¿cuál es esta causa? Es una novedad, la extinción por el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso. Cuando se promulgó el código, en principio te decía, era de 3 años. La ley 1015 entendió que debía extenderse a 4 años. Okay. Porque 3 años no era suficiente para concluir un proceso. Un proceso, o sea, concluir un proceso, estamos hablando de hasta la Suprema Corte de Justicia. Hasta la Suprema Corte de Justicia. Ya. Con la particularidad de que cuando hay una sentencia condenatoria, y el código lo establece claro, condenatoria, quizás entonces en este caso sea absolutoria, bueno, eso va en perjuicio de la víctima porque no habla el código de que se extienda el plazo, pero cuando hay una sentencia condenatoria dice que, decía primero que 6 meses, ahora dice que 1 año más, es decir, que podría extenderse hasta 5 años ese proceso para la tramitación de los recursos. ¿Qué pasa con eso? En la primera redacción del código, cuando iniciaba ese plazo, pues no estaba bien claro, porque decía simplemente a partir del inicio y de la investigación. Y habían, a partir del inicio de la investigación, y habían varias hipótesis sobre si la investigación iniciaba, por ejemplo, con una cita a la fiscalía, o con la interposición de una querella, o de una denuncia, o a partir del arresto y demás. La ley 1015 vino a resolver ese vacío y se estableció claramente el punto de partida del cómputo, que es cuando se impone una medida de coerción o se solicita un anticipo de prueba en contra del imputado, entonces a partir de ahí se va a comenzar a contar el plazo. Pero también esa ley introdujo algo que hasta entonces había sido un criterio jurisprudencial, que es el tema de las interrupciones o dilaciones provocadas por el imputado. ¿Que lo interrumpe? Sí, porque el imputado puede, por ejemplo, cambiar de abogado, recusar jueces, hacer un uso abusivo de las vías de recurso, recurrir decisiones que no son recurribles, simplemente con la intención de hacer que el proceso se prolongue para entonces luego beneficiarse de ese plazo que ha vencido. Una persona que, por citar un ejemplo, ha cometido un asesinato, sabe que tiene pendiente una condena de 30 años de prisión. Exacto. Entonces, no me es nada yo tratar de que el proceso dure más de 5 años, yo provocando aplazamientos y presentando incidentes y demás, porque sé que cuando pasen los 5 años, entonces yo voy a salir en libertad. Exacto. Y por eso la ley ha establecido, primero lo establecían los jueces de manera jurisprudencial, en interpretación del derecho, decían, no, pero es que esas dilaciones que tú has provocado no te pueden favorecer. Lo que hace es que le interrumpe. Exactamente. Entonces, ahora ya eso está consignado en la ley y dice que específicamente las dilaciones provocadas por el imputado o su defensa por el uso abusivo de recursos o por situaciones, digamos que de una práctica abusiva del derecho, no forman parte integral del cómputo del plazo. Ese plazo. Pero es algo que es incluso interpretativo. ¿Por qué es algo que es interpretativo? Por ejemplo, la recusación de un magistrado, ¿verdad? Es una figura que está establecida en la ley y que se supone que debe poder ser utilizada por los imputados o por las partes, cualquiera que sean, en el momento en que se entiendan afectados. Y hay causas que son establecidas por la ley para recusar a un juez. Por ejemplo, que tenga relación con alguna de las partes, que tenga enemistad con alguna de las partes, ese tipo de cosas.
Pero normalmente los tribunales inmediatamente ven al momento de analizar el cómputo que se recusó a un juez. Ah, no, espérate, aquí recusó a un juez. Claro. Habría que entonces que analizar si esa recusación se presentó simplemente con el interés de prolongar el proceso o si hubo una causa. Exacto. Que para la parte en su momento fuera justificada. Entonces, ¿en qué momento del proceso donde ya se acercó o ya pasó el plazo para solicitar la extensión de la acción penal, el juez apoderado en el momento es el que va a conocer de ese pedimento? El juez apoderado en el momento es el que va a conocer el pedimento sin importar en qué etapa se encuentre. Muy bien. Y a él le corresponde dilucidar si ese plazo ha concluido sin que haya sido esa dilación provocada por el imputado. Ok. Y para eso entonces debe ponerse al juez en capacidad, en condición de establecerlo. Y por eso entonces lo que se estila es presentar las actas de audiencia, por ejemplo, Claro. para tú demostrar que en el devenir del proceso los aplazamientos que se produjeron o los lapsos de tiempo que pasaron no fueron por tu accionar como imputado o defensa. Exacto. Por el otro lado, entonces está el tema de que las vías de recurso a veces pueden ser o no interpretadas como dilaciones. Claro, a veces el expediente de una jurisdicción como la Altagracia para que llegue a San Pedro se toma a veces más de lo normal. Exactamente. Entonces, la jurisprudencia iba en el sentido, hasta el año 2012, 2015, en el sentido de que solamente cuando el plazo hubiese transcurrido por faltas atribuibles al imputado es que el plazo podía extenderse. Me explico, el cálculo de ese plazo no es un cálculo matemático de 1 a 10. Pasaron los 5 años de fecha a fecha y ya, no. El tribunal, como te decía, tiene que establecer por qué causa se pasó ese tiempo. Okay. Y la jurisprudencia antes decía que si el imputado ha provocado esa dilación, entonces solamente en ese caso no se extinguía la acción. Ahora, lamentablemente, ha habido un cambio en ese tema y hay ya una sentencia incluso del año 2020 del Tribunal Constitucional que hace eco de una decisión del Tribunal Constitucional de Colombia que establece una nueva figura que se introduce en ese cálculo, y es que para que se pronuncie la extinción, primero debe ser que el imputado no haya provocado la dilación, pero segundo, que esa dilación haya sido provocada por el tribunal, por una negligencia del tribunal o del Ministerio Público, y que esa dilación no sea justificada. Pero, y por eso te decía al principio que íbamos a dejar quizás más interrogantes que respuestas. La interrogante que queda es, que es lo grave de este tema, es que la dilación justificada para el Tribunal Constitucional en esa decisión puede incluir incluso el exceso de trabajo. O sea, ¿el exceso de trabajo? Sí, el exceso de trabajo. Ya. Eso lo establece claramente la decisión. O sea, que pueden ellos escudarse y respaldar su rechazo a esa solicitud porque el tribunal... Tenía mucho trabajo. Pero no necesariamente el tribunal que esté apoderado del proceso en ese momento. El que esté apoderado, no el que esté... O sea, que él va a hablar por otro tribunal. Claro, porque tiene que... duró 3 años el proceso en primera instancia. Duró 3 años en primera instancia porque habían demasiada audiencia. Ya. Y no se podía... O sea, ese que está en otro grado de jurisdicción va a hablar sobre el cúmulo de trabajo de otro tribunal. De otro tribunal. Pero no solo eso, es que es algo que ¿cómo te digo? ¿Quién está persiguiendo al imputado? Es el Estado. Sí, Entonces, el Estado no puede, que es quien tiene que evitar que haya un cúmulo de trabajo, no puede escudarse en su propia falta y decir hay demasiado trabajo y por eso no te extingo. Pero también si yo como imputado llego un día después de los 20 días laborables que tengo para presentar mi recurso de apelación y digo no lo pude presentar porque tenía mucho trabajo. Ahí sí no hay excusa. Entonces, esa interrogante yo creo que debe quedarse en el aire y debemos tratar de ver cómo eso puede resolverse. Muy importante, muy interesante, Andy. Vamos a hacer una última pausa y al regresar pues algunas consideraciones y conclusiones que quiera dar a nuestro público de Diálogo Jurídico. Al regresar.
Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana hoy. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro Punta Cana hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Estamos ya en la parte final de Diálogo Jurídico, como siempre agradecida de su sintonía, invitándoles a que nos puedan contactar a través de las diferentes plataformas de TV Way Digital. Hoy con el licenciado Andy de León, quien nos ha estado pues dialogando sobre la extinción de la acción penal. Y ya en esta última pausa que hemos hecho, pues, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué orientaciones le puedes dar entonces a nuestra audiencia? Fíjate, en esa última parte donde nos quedamos, te decía que es algo un poquito delicado en que se pueda dar a los jueces la potestad de decidir hasta cierto punto casi a su antojo la suerte de la extinción de la acción es muy penal. Discrecional, ¿eh? Exactamente, el poder discrecional de los jueces en este caso es demasiado amplio. Yo entonces mi recomendación en este caso para la comunidad jurídica es tratar por la fuerza de la insistencia de vencer ese tipo de criterios. Cuando yo participaba de formaciones en la Escuela Nacional de la Judicatura, a raíz de que estuve participando como abogado adscrito en la defensa pública acá en Higüey, sí, nos decían recurran, o sea, las decisiones que no les sean favorables siempre recurranla, porque tanto cae la gota de agua en la piedra, ¿verdad?, que hace un hoyo. Entonces uno por la fuerza de la insistencia debe siempre no dejar, bueno, mira, lo condenaron, pero el criterio es tal y yo no voy a ir a la Suprema porque ya sé que ese es su criterio. No. Recurrir siempre, claro, para tratar de vencer ese criterio, pero también aspirar. La ventaja que tienen las altas cortes es que para elegirse a las altas cortes no es necesario ser juez de carrera. Y los abogados en ejercicio pueden y deben aspirar a las altas cortes, bueno, sí, para tratar de llevar esos criterios del otro lado, claro, no ver las cosas solamente desde el lado de los jueces de carrera, sino desde el lado de los jueces, de los abogados que están en el ejercicio, llevar esos criterios al tribunal y tratar de que ese criterio entonces también cambie. Porque, como te decía, nosotros como abogados y las partes del imputado, de la víctima, no pueden escudarse en su cúmulo de trabajo cuando se les vence un plazo. Jamás. Entonces, ¿por qué darle ese poder tan discrecional al tribunal? Ok, vamos a dejarlo hasta el hecho de que no se pueda escudar el imputado en sus faltas, en las dilaciones que él ha provocado, pero agregarle también que hay dilaciones judiciales justificadas, que puedan ser justificadas por el cúmulo de trabajo, me parece excesivo. Exactamente, ¿no? Y se supone que el Código Procesal Penal, aunque ya tiene 20 años de vigencia,
en ejecución, trajo como consecuencia ese espíritu de que los procesos iban a ser más ágiles, y al contrario, pues hemos vuelto ya con otras tácticas, porque obviamente los abogados somos muy creativos, y hemos buscado alternativas pues para poder vencer lo que se suponía que el Código Procesal Penal iba a quitar de esa vieja escuela del procedimiento criminal. Pero la verdad que es difícil, obviamente es un recurso que se tiene ahí, y que muchos abogados yo sé que lo tienen agendado como una opción en caso de que el tiempo pase, pero ya con ese criterio jurisprudencial pues es preocupante, y es algo que hay que tomar en cuenta, y es de las cosas que nosotros queremos siempre resaltar en Diálogo Jurídico, y llevar al ánimo de nuestra audiencia esas actualizaciones que se están dando en el argot jurídico, y poder entonces saber cómo manejarse. Así que te agradezco muchísimo, Andy, que dentro de tu apretada agenda hayas pues acudido a nuestro llamado para que participaras de este programa, esperando que puedas venir en otros programas con otros temas así de actualidad como los que has expuesto en el día de hoy. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación, gracias al público por su atención, y nada, estamos a la disposición para regresar. Nos hemos sentido bastante cómodos. ¿Dónde contactarte, Andy? Deja tus datos. Bueno, en mi oficina en la ciudad de Higüey, en la calle General Santana número 93, frente al Boulevard. Es fácil de llegar porque es un punto de referencia, y a nuestros teléfonos también 809-753-9012, donde pueden contactarme ya sea por llamada o por vía WhatsApp para cualquiera de los servicios que ofrecemos. Muy bien, entonces ahí está. Recuérdense que intérprete judicial y abogado penalista en ejercicio. Así que muchísimas gracias, Andy, a ustedes. Gracias por su sintonía. Hasta una próxima.